Y vamos a tocar los dos últimos tópicos de nuestra enseñanza, pastoreados por Dios. Pastoreados por Dios. San Juan capítulo 10, verso 19 al 21. San Juan capítulo 10, verso 19 al 21. Y esta tercera parte vamos a hablar de la reacción de los judíos, la reacción de los judíos. Leo para todos. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. ¿Cuáles palabras? La que viene diciendo Jesús en el verso anterior. Toda la parte que hablamos que Jesús se presenta como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Entonces, estas palabras, en vez de traer calma a aquellos judíos, ¿verdad?, religiosos, lo que hizo es traer dificultad entre ellos. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. Que Jesús tenía un demonio y está loco. Porque le hacéis caso. Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Aquí esta parte estamos hablando de una discusión que tenían los judíos. Una parte de los judíos estaba creyendo en Jesús, que era el Mesías o el enviado, aquel que ha visto unos milagros. Recuerden que San Juan nos muestra varias señales. Y una de las últimas señales, y este es el último discurso de Jesús públicamente, y esta es una de las señales últimas de Jesús, donde Él sana a este chico o a esta persona que está ciego de nacimiento. Es una evidencia clara de que Él es Dios. Es una evidencia que Dios, el Padre, está con Él, ¿o no? ¿Verdad? Pero aquellos querían más pruebas. Aquellos querían ver, reconocer que sí o no era. Entonces nos muestra claramente algo bien puntual. Estamos en el versículo 19. Volvió a hablar diciendo entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonios tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y la palabra relevante aquí es judíos, ¿verdad? Aquellos judíos que vienen en el proceso de desarrollo del texto mismo. Aquellos judíos que no creían en Jesús, que no creían en Él. Y ellos no creían en los milagros que Él hasta ese momento había hecho. Primero, hace una referencia con claridad de las palabras. Cuando habla de las palabras, Juan, no solamente hace referencia a los judíos que el texto viene demostrándonos, aquellos que no creyeron en el milagro. Habla de todos aquellos los judíos de la nación judía en ese momento. A todos. O sea, mete a todos en una misma bolsa, dando a entender que a pesar de que han visto milagros, ellos no creen en Él. ¿Verdad? Y tengan en cuenta eso porque el texto nos va soltando muchas cosas más. Ahora, yo quiero que paralelamente miremos San Juan 14, 24. San Juan 14, 24. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Primero que dice el texto bíblico aquí en San Juan 14, 24, dice, el que no me ama. Una manera de demostrar si nosotros amamos a Jesús es guardando su palabra. ¿Pero qué es guardar su palabra específicamente? Él lo dice en el Evangelio, guardar su palabra, guardar mi palabra. ¿Qué es guardar mi palabra? Es tomar esa palabra que es la palabra de Dios y guardarla en lo más profundo de nuestro ser. Y que esta palabra de escuchar a nosotros, recibir esta palabra se vuelva carne de nuestra carne.
Y es guardarlo ahí en la parte más secreta, como aquel que tiene una caja de prendas, ¿verdad? Y solamente se la pone para épocas o para fiestas especiales, las prendas. Tú y yo tenemos un tesoro mucho más grande que esas prendas. Tenemos la palabra de Dios. Ahora, la guardamos primeramente para nosotros, para que esa palabra transforme nuestro oído, nuestra vida, y después la pongamos en práctica. Y al ponerla en práctica, esa palabra va a ser de bendición para otras personas. Mientras tanto, no. Porque podemos ser un tímbalo que retiña. Pura bulla y nada más. Pero cuando la palabra es evidente en ti y en mí, y cuando estamos guardándola, entonces transforma tanto nuestra vida, que cuando tú abres tu boca, cuando yo abro mi boca, una gente dice, esta persona habla de una manera distinta. Ahí hay una diferencia. De hecho, con Pedro había una diferencia. Tú estabas con él. Así le dijeron a Pedro. Había una diferencia, ¿verdad? Y esa es la diferencia que tú y yo vamos a tener ahí. Dice, guardar la palabra de Dios primero. Dice si el que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Está en plural. Dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, Jesús nunca habló de lo que él tenía que hablar, sino habló lo que el Padre le decía. Ahora, hay dos connotaciones bien importantes en este texto. Uno, que el Padre y el Hijo tenían una unidad tan profunda, que fluía la palabra de Dios. Y lo segundo, que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de Él. ¿Verdad? Dios le hizo una asignación a Jesús y Jesús vino a cumplirlo. Y lo he dicho varias veces. El Evangelio según San Juan, hay varios apartes donde dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Ahora te hago una pregunta que tú tienes que pensar. ¿Por qué tú estás aquí en la tierra? ¿Verdad? ¿Para hacer tus planes o los planes de Dios? El propósito que Dios nos ha puesto aquí en la tierra es para que cumplamos los planes de Dios, no mis planes. Ahora, ¿cómo tú sabes cuáles son los planes de Dios para tu vida? Hay un plan general. ¿Cuál es el plan general? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Sin ecuánimes, todos tenemos que hacerlo. Todos son todos. Y la segunda manera es el plan personal que Dios tiene contigo. Una asignación personal que tú y yo debemos de buscar en el secreto con Dios y escuchar su palabra y obedecerlo. Pablo lo escuchó y lo obedeció. Tú y yo estamos en la responsabilidad de hacerlo. Ahora, una parte que nos muestra el texto es obedecer. Por alguna manera, esto es algo que a veces nos cuesta a cada uno de nosotros. El obedecer la palabra que Dios nos ha dado. Miremos Deuteronomio 4:40. Deuteronomio 4:40. Cuando guardamos su palabra, obedecemos a nuestro Padre. Deuteronomio 4:40, lo tenemos. Así pues, dice, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Israel? Dice, guardar sus estatutos y sus mandamientos. Dice que yo te ordene hoy. Recordemos que Deuteronomio es recordarle a la nación, al pueblo de Israel, todo lo que ellos habían aprendido antes. Había una nueva generación que estaba emergiendo, que estaba saliendo, y ellos tenían que conocer la palabra de Dios. Y por eso está recordándole al pueblo de Israel lo que tenían que hacer. Así que guardaos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy.
a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. El guardar la palabra, que es la condición, ¿verdad? Tiene una promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Ah? ¿Cuál es la promesa, hermano? Mire su Biblia. Ok. A fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos. Dios, qué bendición. Miren, si yo me porto bien, si yo actúo bien, si yo me manejo bien con mi familia, con mis hijos, esta bendición se va a ver en ellos también. ¿Verdad? Qué lindo. Es una promesa, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Guardar su palabra y sus estatutos. Sigo leyendo acá. Y dice, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por siempre. Dos cositas que el pueblo tenía que hacer con Dios siempre: obedecer y vivir en santidad. Dos cosas que el pueblo de Israel debió hacer siempre es obedecer la palabra de Dios y vivir en santidad. Y miren cómo el tema de la santidad es sumamente relevante para Dios y también para nosotros, que sin santidad nadie lo puede ver. O sea, si no tenemos santidad no podemos tener comunión con Él. El que diga que es eso es mentira, porque el texto bíblico nos los muestra a nosotros. ¿Cierto? Ahora, santidad y obediencia. Vayamos al versículo, vayamos de nuevo a Juan capítulo 10, verso 20 y 21. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, ¿verdad? No son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¡Wow! Sencillamente hay gente que ve, no quiere ver a Dios. Y aquí cabe el dicho ese que dice, no hay peor ciego que el que, ¿qué? Miren, el libro de San Juan nos muestra, el Evangelio de San Juan nos muestra señales indubitables de que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías esperado. Y aún así, los judíos, aquellos religiosos, querían más pruebas. Y hoy, el mundo posmoderno en que estamos, vas a encontrar que la gente quiere ver pruebas de Jesús. Sí, yo creo eso. Ustedes son unos fanáticos, ¿verdad? Pero realmente Jesús cambió nuestra vida, la tuya y la mía, y esto es una evidencia pura de que Él está vivo, de que Él existe, de que Él es real, y más real, mucho más real que nosotros también. ¿Por qué? Porque Él sigue existiendo por la eternidad. Entonces encontramos en los dos versículos aquí, el 20 y el 21, finalizando, de que ellos había una contienda, pero querían determinar si era o no. Y al final, el mismo relato, que es el versículo 22 hasta el 30, nos va a dar más pista de lo que acontecía. Y esta parte del relato del 22 al 30 lo hemos llamado el Padre y el Hijo uno son. El Padre y el Hijo uno son. Porque la unidad que aparece acá es transversal en el texto. Ahora, son uno y han sido uno. ¿Por qué? Cuando tú lees el primer capítulo de Juan, ¿qué determina? Vayamos al primer capítulo, que es extraordinario ver. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¡Wow! ¡Extraordinario! El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están siempre unidos. Dios mío. Y ellos, el escritor del Evangelio nos muestra la unidad desde el principio. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo. ¿Por quién? Por Jesús. ¿De dónde nació todo? De la unidad de ellos. Qué hermoso. Volvamos de nuevo a San Juan capítulo 10, verso 22 hasta el 30. En estos días se celebraba
en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. El versículo 22 y 23 nos muestran tres detalles bien importantes. Y creo que para un buen lector de la Biblia es relevante poder husmear, escarbar qué significaba eso. No simplemente el escritor la escribe por pasar de largo. Tiene una intención comunicativa a la primera audiencia y a las personas que están en este momento acá. Ahora, revisemos claramente. Esos días se celebraba en Jerusalén. Primero determina que Jesús todavía estaba en Jerusalén. Segundo, la fiesta de la dedicación o la fiesta del templo del tiempo de las luces o el Hanukkah. Usted ha escuchado que los judíos hoy celebran el Hanukkah o el tiempo de la fiesta de las luces. ¿Qué era esto? ¿Por qué fue esto? ¿Por qué razón ellos estaban celebrando esto? ¿A qué se debía? Téngalo en pendiente ahí. Era invierno. ¿Cómo es el invierno? Frío. Frío, hermano. O sea, esto ubica en un temporal donde aconteció lo que está hablando Juan. Eso es importante. Cuando él lo coloca ahí porque quiere comunicar algo especial. Ahora, cuando hablamos específicamente de las fiestas de la dedicación o la fiesta de Hanukkah o la fiesta de tiempo de las luces, tendríamos que remitirnos al tiempo intertestamentario. Que muchas veces nosotros decimos el tiempo ¿de qué? De silencio. Y se llama intertestamentario porque está entre los dos testamentos. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Ahora sí, no me saca con otro. ¿Y el nuevo cuál es? Mateo. En ese periodo, no es que Dios no haya callado. Dios no usó sus profetas. Eso es razón. Pero ocurrió historia, ciencia, geografía. Y estudió todo lo normal de una nación. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo bien especial allí. Que en medio de los profetas existieron los asirios, los babilónicos, los persas, los griegos y los romanos. En el tiempo intertestamentario existían los griegos. Los griegos finalmente fueron conquistados por los romanos y es que en la época de Jesús aparece en el escenario el imperio romano. Miren todo lo que conecta Juan. Ahora, ¿qué tiene que ver en la fiesta del Hanukkah? La fiesta del Hanukkah tiene que ver con los macabeos, esos libros que son llamados deuterocanónicos, ¿verdad? O apócrifos. Libros que de repente no leemos, pero son libros históricos que son muy, muy buenos, hasta el punto que hice un trabajo en seminario por ello. Y el libro específicamente de los macabeos o de Tobías, de los Tobías macabeos, nos habla acerca de que los macabeos se enfurecieron, ¿verdad?, contra Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque este hombre pretendía presentar a un Dios una ofrenda dentro del templo y encima de la palabra de Dios. ¿Quién dijo santo? ¿Ah? Sí. Profano. Sí. Y ellos se armaron y los mataron a todos. A todos, hermano. Le dieron con lo que ellos se defendían en ese momento. No estuve allá, así que no puedo decirle con qué lo hicieron. Pero la historia demuestra que ellos acabaron a todo el ejército que habían enviado. Y no permitieron que al templo fuera o entraran nada que no agradara a Dios. Y por eso mataron. Y por eso se hicieron matar. Hoy en día, muchos de nosotros, la gente habla mal de Dios y nadie dice nada. Profanan la palabra de Dios, nadie dice nada. La gente coloca los chicles en la silla. Una irreverencia al templo. ¿O no es así? Pastor, no la ponga tan caliente, pero es la realidad, hermano.
ellos se hicieron matar por eso, hasta el punto que la guerra, y que fue una victoria, les dio a ellos, al pueblo de Israel en ese momento, que estaban bajo el imperio de los griegos, le dio 100 años de libertad. Y por eso celebran el Hanukkah, por la libertad que vino en ellos. Por eso lo celebran. Por eso Juan hace referencia de ella en el texto. Y porque para ellos es importante, para nosotros también, porque Jesús nos ha libertado a nosotros. ¿O no? Nosotros estábamos en delitos y pecados, que vino Cristo, nos libertó. Y debemos celebrar todos los días esa bendita libertad que tenemos en Cristo y vivir en la libertad, ¿verdad? Y ellos lo hicieron con todas, le metieron la ficha. Y es por eso que Juan, que es algo temporal, volvamos de nuevo a Juan, bien importante ahí. La siguiente parte que encuentro allí, que me encanta, habla la referencia sobre el templo, ¿verdad? El pórtico de Salomón. ¿Era qué? Invierno. Hacía frío. ¿Qué hizo Jesús? Fue al templo. ¿A qué? A cubrirse. Hace frío, tú no vas a ponerte en el frío. ¿Y qué hizo Jesús? Fue hasta allá. Dice, el templo, el pórtico de Salomón, era 2 columnas gruesas, grandes, donde había una losa que cubría contra el sol. Juan tiene todo esto para comunicar algo bien interesante. Sigamos más adelante el versículo 24. Estando ahí en el pórtico de Salomón, los rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínonos abiertamente. Todo el tiempo invertido por Dios y el Padre y el Hijo, mostrándole señales a ellos, pero ellos no lo han visto. Una palabra que tienes que ver en el relato, en esta parte del relato, es creer. Creer, creer, creer. Cuando tú leas el texto bíblico, léelo, haz ejercicio en tu casa, vas a encontrar que hasta el versículo 42 muchas veces repetiste la palabra creer. ¿Y saben por qué? Porque ellos, viendo lo que Jesús hacía, no creyeron. Me pongo a pensar cuando a veces nosotros vivimos en un peregrinaje de fe evangélico y vemos, nos levantamos hoy, esta mañana, y estamos vivos. Tú y yo debemos darle gracias a Dios. Eso es un milagro, hermano. Un milagro que tú y yo nos levantemos hoy y que estemos vivos. Un milagro que tú y yo tengamos un empleo, un medio de ingreso, sea poco o sea mucho. Es un milagro de Dios. Y hay que darle agradecimiento a Él. Pero a veces se vuelve tan paisaje lo que Dios nos ha dado, que no le damos gracias a Él. Es un paisaje tan sencillo. Pero la intención que tiene Juan no es que simplemente lo veamos como un paisaje, es que Jesús es verídico. Jesús es la verdad. Sigo leyendo acá. Versículo 24, ¿verdad? Ahora, la palabra, los rodearon. La palabra en el griego es sitiaron. Y mientras que yo leía o escribía esto, se me vino a mi cabeza el Salmo 139, versículo 6, que dice que el Señor nos coloca sus manos y nos rodea a cada uno de nosotros. Si no han leído alguna vez. Y esa palabra en el hebreo significa sitiar. La misma que aparece acá en el griego. ¡Qué hermoso! Que así como tenía a Jesús en este momento sitiado, él se sintió presionado, él simplemente dio respuesta. Ahora, miremos las respuestas de Cristo. Versículo 25. Y Jesús le respondió, primero, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Os lo he dicho, las obras que yo hago dan testimonio. Es interesante. Aquí nos está mostrando Jesús que simplemente por las obras ellos debieron de creer. Ahora, cuando tú y yo
que vemos esas cosas cotidianas o se vuelven paisaje en nuestra vida, no le damos gracias a Dios, estamos demostrando a veces incredulidad, hermano. Señor, gracias porque hoy estoy vivo. Gracias porque tengo comida. Gracias porque tengo una cama donde acostarme. Ser agradecido con Dios con todo eso. Por un plato de comida que muchos no están comiendo hoy. Gracias porque tengo salud en medio de este tema de lo que estamos viendo de la salud pública. Gracias. Gracias. Dios mío. Pero otra parte relevante ahí es que no creía. Ellos viendo no creyeron. Tú que has visto de milagros de Dios, ¿por qué a veces dudas de tu Dios? Si pudiéramos hablar de los testimonios que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, nos echaríamos aquí 3 o 4 días diciendo los milagros que Dios ha hecho. Pero aún así mucha gente ve milagros del Señor y ¿qué hace? Se devuelve. Actúa. Se aparta del Señor. Versículo 26. Pero vosotros no creéis, otra vez, porque no sois, ¿qué? De mis ovejas, como os he dicho. Otra vez, una característica, él hace una separación o toma distancia con ellos, porque usted no me creéis porque no son mis ovejas. Y juntamente sigue el versículo 27 y 28, donde encontramos o da unas características de las ovejas que son. Primero, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Una característica de nosotros como ovejas, ¿cuál es entonces? Oír la voz de Dios. Ellas escuchan con atención y aprecio. Cuando tú hagas tu devocional, hermano o hermana, que nadie te moleste. Porque ese es el tiempo que tú tienes con tu Dios. Y sácale el jugo, o permite que el texto bíblico salte a tu vida, transforme tu vida, lo atesores en tu corazón y eso sea un estilo de vida para ese día. No se trata de vivir la prédica del domingo, hoy la puedes vivir, claro que sí. Pero salen de aquí, hay mucha gente que se le olvida la prédica. Porque están otras cosas, están otros afanes, ¿verdad? Pero cuando tú dices, bueno, yo voy a recibir la palabra y voy a vivir, entonces comienzo a tener una actitud distinta, la palabra comienza a transformar. Yo salto cuando hago mi devocional, veo cómo Dios me habla, y no es para mí, es para todos. Es para todos. Y esto no es de ahora, es de siempre, desde que yo me convertí. Y creo que desde antes. Yo recuerdo que mi abuela me regaló una Biblia que era Dios habla hoy, que era la tapa era como así como gris y dice Dios habla hoy y había unas luces así como si Dios estuviera así hablándome. Y esa Biblia a veces yo la abría así como para que Dios me dijera algo y Dios me hablaba, hermano. Dios habla, Dios sigue hablando. Pero si yo no tengo tiempo a solas con Él, ¿cómo puedo escucharlo? ¿Cómo puedo yo escucharlo? Vamos al versículo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entonces, primero que hacen las ovejas, escuchar la voz. Lo segundo, Él las conoce. Él las conoce. Él las conoce. ¿Y por qué las conoce? Porque tiene una relación personal con Él. A mí me encanta este texto porque, y los textos que son paralelos en el mismo capítulo 10, como el versículo 3, versículo 4, el versículo 5, el 16, el 14, el 15, hablan de esa relación profunda. Y si Él es mi pastor y yo soy su oveja, nosotros tenemos que tener una relación profunda con Él y poder discernir qué voz me está hablando a mí hoy. ¿Qué voz te está hablando? ¿Es la voz de Dios? ¿O es tu voz? ¿O es la voz del mundo? ¿Qué nos está hablando? El siguiente versículo 28 dice, versículo 27, perdóneme. Dice, y me siguen.
Ellas siguen al maestro. Ellas siguen al maestro. ¿Qué hacemos nosotros escuchando la voz de Dios? La escuchas en la mañana, la recibimos y luego obedecemos, y al obedecer trae bendición a nuestra vida y estamos siguiendo lo que el maestro está determinando para cada uno de nosotros. Versículo 28, ahora sí. Y yo le doy vida eterna. Uy, hermano, solo Jesús da vida eterna. Yo pensé que iba a decir amén. Solo Jesús da vida eterna, hermano. Ni la religión, ni lo mucho que yo pueda hacer por alguien, ni mis títulos, ni mi posición, ni nada de eso da vida eterna. Solo Jesús. ¿Verdad? Y yo voy a estar agradecido. Cuando hablamos de la vida eterna es que yo me muero hoy y yo sé para dónde voy, hermano. Yo estoy tranquilo con eso. No hay güey en mi vida con eso. Ahí Pablo dijo que ¿qué? ¿Vivir sea qué? Cristo, y el morir es ganancia. Si tú y yo morimos hoy, muchos van a extrañarnos, pero estaremos ganando. ¿Verdad? Estaremos ganando. ¿Qué más vemos en el versículo 28 allí? El versículo 28. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y paro allí un momentico, hermano. Si tú y yo tenemos una relación profunda con Dios, cercana allí con Él, cada vez nos vamos a parecer a Él, ¿verdad? Cada vez tenemos más cercanía con Él. Y cada vez el Padre y el Hijo nos cuidan a nosotros. No hay nadie más, solamente el Padre y el Hijo. El Padre, aquel que formó toda la creación, te protege a ti y me protege a mí. No hay nadie más, ¿verdad? Pero si hay una relación cercana con Él. El texto no está hablando de predestinación. No está hablando el texto de predestinación. Está hablando de comunión profunda. Eso es lo que habla el texto. Cuando tú y yo tenemos una comunión, una relación bien linda con Dios, tu relación va a ser tan especial que un día estaremos con Él allí. Eso es lo que está tratando de decir el texto a nosotros. Versículo 29. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Wow. Yo creo que de esta palabra no hay que decir más nada, hermano. Él es nuestro Padre y nuestro Padre nos ama y Él nos cuida a nosotros. Ahora, está implícita la relación que tenemos con Él. Si tú no tienes relación con Él, no puedes caer en este proceso. Entonces aquí hay dos puntos. Primero, si tú eres una persona que tiene una relación profunda con Cristo, sigue ahondando en esa relación con Él. Sigue ahondando. Si tú no tienes una relación profunda con Cristo y con el Padre, a partir de este momento te animo a que la comiences a edificar. Porque no se trata solamente de la vida eterna, se trata que tengamos vida eterna, pero la vida eterna sea relevante en la medida que tú y yo en este mundo tenemos comunión con Él. No se trata simplemente que soy salvo y yo voy a vivir como yo quiera. Eso no es lo que dice el texto. Tú y yo somos salvos, pero tenemos que vivir una vida de profundidad, día a día con Cristo. Bogar mar adentro con Él. Estar atento a su palabra, obedecer su palabra, escuchar su voz y poner en práctica lo que Él nos ama. Y entonces ahí tenemos que entender que el Padre y el Hijo nos cuidan. Nadie más. Ahora, yo no sé si tú estás alegre con ello, pero aquel que hizo la tierra, las galaxias, es el que te cuida a ti y me cuida a mí. Solamente ese. Nadie más. Y estos judíos no entendían. Y no entendían
a pesar que veían tantas señales, no entendían porque no creyeron en Jesús. Y termina el versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Habla de la unidad que existe en los dos. Yo, el Padre, somos uno. Recuerden que este capítulo 10, que habla del buen pastor, es el último discurso que Jesús hace. Es una de las últimas señales que Jesús hace. Porque luego, de ahí en adelante, a Jesús comienzan a perseguirlo para matarlo. Pero a pesar de eso, Él comienza a instalar, a formar a sus discípulos. Y luego se entrega y resucita. Y se sienta a la diestra de Dios Padre. Y desde allí intercede por ti y por mí y nos cuida a cada uno de nosotros. Él está vivo. Vivo, vivo. Amén. Yo quiero que inclines tu rostro allí donde estás, por favor. Y ores al Padre que está en los cielos y aquí en este momento. Ora al Padre, por favor. Ora al Padre. Órale allí donde estás. Padre, en esta mañana nos ponemos de acuerdo para reconocer que necesitamos ser pastoreados por ti, por tu bendita Trinidad. Muchos de los que estamos acá y los que nos ven o nos escuchan a través de la radio y la televisión viven vidas cargadas. Y como el texto nos mostraba, era que aquellos que tenemos una relación contigo, sigamos sosteniéndola, sigamos profundizándola, sigamos en esa búsqueda de intimidad con nuestro Creador, con nuestro Padre. Y aquellos que aún no tienen esa relación, es invitarlos a que realmente la comiencen a construir. Y la mejor o la única manera de poder comenzar a construir esa relación con Dios, con Jesús y con su Espíritu Santo es a través de entregar su vida a Cristo. Que tú entregues tu vida a Cristo, te arrepientas de tus pecados, lo confieses como Señor y como Salvador, y que comiences a caminar en fe hacia lo que Dios ha determinado en tu vida. Comiences a edificar una relación profunda con Él. Y quiero hacer un llamado específicamente a estas personas. Y la iglesia le pido por favor que siga orando. No tienes que levantarte, simplemente tienes que orar conmigo o repetir conmigo esta oración. Una oración que es corta para entregar tu vida a Cristo. Dile: Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento y reconozco que soy pecador, que no hay nada bueno en mí, pero quiero ser hoy objeto de tu amor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Y ayúdame a vivir una vida de comunión contigo hasta que tú vengas o me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús.
Amén. Sigamos orando allí, por favor. Si tú has hecho esta oración, simplemente para orar por ti desde acá, levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano. Nadie está con los ojos abiertos. Levanta tu mano, por favor, con tranquilidad. Con tranquilidad, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, yo te doy gracias por la vida de estas personas que han decidido entregar sus vidas a ti. Oh Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que los ayudes a mantenerse firmes y fieles a ti y a tu palabra. Que permitan que tu Espíritu Santo, el cual reciben en esta mañana, los siga transformando a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Dios, a que ellos caminen por la senda de justicia. Y te damos gracias, Dios, porque sé que no están solos. Tú ahora velarás aún más por ellos, como Padre. Antes como Creador, pero ahora como Padre. Y tú harás que el testimonio de Cristo en sus vidas sea sumamente relevante hasta el punto que ellos influencien a otros de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Bendícelos y guárdalos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, sigue ministrando nuestras vidas. Adoremos al Señor. Colócate sobre tus pies, por favor.